Buenas, me dirijo a ustedes para desearle una bienvenida a nuestro curso virtual. Mi nombre es Luis Enrique Pérez Navarro, tecnólogo en atención prehospitalaria, Bomberos Colombia y brigadista de este consorcio CCC Ituango. Vamos a dar un pequeño recorrido a todo este curso y vamos a ver unas herramientas esenciales para poderlo poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Voy a quedar atento a sus inquietudes, dudas, preguntas y voy a ser abierto a la comunicación de cada uno de ustedes. Un cordial saludo y bienvenido a nuestro nuevo tema. Ahora bien, entrando al tema, vamos a referirnos o vamos a hablar sobre extracción y extricación vehicular. Solo quiero que se imaginen qué es eso, extracción y extricación vehicular. ¿Qué es la extracción vehicular? Es un proceso que hace un personal capacitado y entrenado para poder extraer una persona atrapada dentro de un vehículo. Sabemos que una persona cuando queda atrapada queda en un estado totalmente que toca es sacarlo inmovilizado. Lo sacamos con collar cervical, con chaleco de extricación y con una tabla rígida y darle una finalidad al paciente. ¿Y cuál es? Entregarlo en buenas condiciones al personal médico. Eso es lo que vamos a realizar dentro de una extracción, sacar a una víctima atrapada de un vehículo. Ahora bien, ¿qué es una extricación vehicular o descarcelación? Ahora, es un proceso que hace un personal capacitado y entrenado y equipado, el cual va a buscar la manera o el acceso a llegar a la víctima, atrapada totalmente. ¿Con cómo van a llegar a la víctima? Por medio de unos equipos especializados, por medio de unos equipos que nos ayudan a descarcelar el vehículo para poder nosotros después hacer un procedimiento que llama extracción de la persona. En esta diapositiva vamos a ver sobre el manejo y la seguridad de la escena. Cuando nosotros veamos un vehículo de un accidente de tránsito o en cualquiera de sus modalidades, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener nosotros en uno mismo es la calma. Y usted como líder de trabajo o líder de su frente de trabajo o en su casa o en donde estés, hay que trabajar en equipo. ¿Por qué trabajo en equipo? Porque usted puede decirle a cualquier persona que usted esté a cargo y decirle, bueno, vamos a dar seguridad y manejo a esa escena. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trabajando en equipo. Tráigame usted las cintas de balizar, llame usted al 123, tráigame la camilla. Eso es trabajar en equipo. Bien. Además de eso, vamos a identificar cuántas víctimas hay atrapadas, el número. Verificar si hay fugas o derrames, presencia de fuego y si transporta materiales peligrosos, porque muchas veces nosotros nos metemos a la escena, pero no sabemos si ese vehículo transportaba materiales peligrosos. Hay que tener muy presente eso y tener mucha seguridad ante todo. Bien, aseguremos el área, como lo decíamos al principio, trabajo en equipo. El compañero fue y aseguró el área. Si hay gente, decirle a la gente que asegure también por medio de ellos mismos, asegurar el área y dar un reporte oportuno y conciso al personal. ¿Cuál? Aquí en el consorcio, ¿a quién vamos a reportar por el canal 5 que es de emergencia? A J500, que es una brigada profesional el cual está constituida para manejar todos estos tipos de emergencia en todas sus modalidades. O en áreas urbanas al 123, que ellos también activan a los cuerpos de bomberos para que lleguen al sitio y atiendan los eventos que se está aconteciendo en una ciudad o en un pueblo o en cualquier parte. Bien. Después de esto,
Vamos a hacer la última, que es la 7, que es realice al pie de la letra lo indicado que te diga la central de comunicaciones. Si usted me da un reporte a mí, que yo soy su central de comunicación, yo le voy a pedir el nombre, la cédula, número, en qué dirección es el evento como tal, y todas las pautas que vimos nosotros, que identifique si hay personas atrapadas, si hay fugas, si hay presencia de fuego, si hay materiales peligrosos, y yo le voy a dar el paso a paso de qué debemos realizar ante esta emergencia. Equipos de intervención en estricación vehicular. Vamos a tener tres características muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros realizar una intervención de estricación vehicular. Siempre cuando haya un evento grande o pequeño, vamos siempre a establecer un sistema comando de incidentes. El mes pasado nosotros vimos sistema comando de incidentes y siempre lo que vamos a establecer son estos ítems muy importantes. Primero, personal APH, que serían dos personas que van a estar dentro de la zona de impacto o en la área de concentración de víctima. En la zona de impacto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una clasificación de paciente dependiendo del estado de la persona, si es grave o con lesiones menores. Y ya van a ser dirigidos directos a la área de concentración de víctimas, donde se hace una segunda clasificación por personal médico o APH y ya luego ya hacen su respectivo traslado. Segundo, tenemos personal técnico. Este personal técnico son dos. Uno que es oficial de seguridad, que está la seguridad de la zona de impacto y las personas que están afuera, y oficial de operaciones. Estas dos personas tienen que estar trabajando en conjunto, siempre, de la mano y dando notificación al comandante de incidente. Y en la área de equipos tiene que haber una persona encargada de la parte logística, tanto de las herramientas como de los escombros que hagan la estricación o los escombros que saquen del vehículo para llevarlo a esa zona segura. Y el comandante de incidente es el encargado de administrar la emergencia, toda, completamente, y él es el que da la vocería final. Este punto es muy importante tener en cuenta cuando establecemos el sistema comando de incidentes. Es una zona de trabajo muy arraigada por el jefe de operaciones, el cual designará tres áreas muy importantes que son herramientas, escombros y el ACB. Este jefe va a dar un liderato a una persona que es logística. Por ejemplo, tenemos lo que es área de herramientas y área de escombro va a estar dirigida por esta persona encargada de tener cuidado de estos implementos. Las áreas de herramientas van a ser utilizadas por el personal de estricación, el cual si le piden alguna herramienta se lo va a entregar a esas personas para que ellos hagan su función de estricar. Ya luego de estricado el vehículo, ahí van a haber unos escombros regados alrededor del vehículo y la persona encargada de escombros va a llevar todas esas chatarras para que los que estén haciendo la estricación vehicular no vayan a tener ningún accidente o se lesionen con esas chatarras. Siempre en el perímetro interno van a estar haciendo el trabajo más duro. En caso de que haya un paciente ya estricado, ya esté pues estabilizado y todo, el jefe de operaciones y el jefe de trauma tienen que estar en constante coordinación. Y si hay múltiples pacientes, el jefe de salud tiene que establecer una ACB por fuera del perímetro externo. Siempre tiene que ser por fuera del perímetro externo, el cual voy a clasificar mis pacientes de acuerdo al estado de salud de la persona. Ahora, aquí en esta diapositiva vamos a ver la gestión de riesgo en la escena. En este nos vamos a enfatizar mucho en el jefe de seguridad y en el jefe de operaciones. ¿Y quién va a dar el plan de acción para que esto se lleve a cabo, esta gestión de riesgo se lleve a cabo? El jefe de operaciones. Y vamos a tener unos ítems muy importantes que es equipos de protección personal, unidad de seguridad, mitigación de riesgos y eliminación de riesgos en la gestión del riesgo en la escena.
Los equipos de protección personal, tanto bombero o tanto brigadista o tanto personal de salud, tienen que portar completamente sus equipos de protección personal, los EPPs. La unidad de seguridad. Esta unidad busca aminorar la ocurrencia de eventos adversos durante la misma. Aminorar. Ahora, ¿qué es una mitigación de riesgo? ¿Qué vamos a mitigar nosotros en el riesgo? Vamos a disminuir el potencial de riesgo hacia las personas. Por ejemplo, vamos a aplicar de forma preventiva una pequeña capa de espuma a un derrame pequeño de combustible, que se está atenuando el riesgo de que haya ¿qué? Un incendio. Pero ahí siempre va a estar la tanqueta de combustible en ese punto. Bien. Ahora, la eliminación del riesgo. ¿Cómo vamos a eliminar el riesgo? Erradicado completamente. Un ejemplo, ¿cuál sería? Vamos a desconectar la batería que elimina el riesgo totalmente del vehículo. Porque una pequeña chispa que puede pasar, una gran explosión. Eso es lo que puede pasar en eso. Bien. Dentro de estos riesgos se clasifican dos grandes grupos, que es el primero, tenemos el riesgo en la escena. Tenemos lo que es alumbrados, guías de alto flujo vehicular, incendios, derrames, postes caídos, etcétera. En fin, ¿qué debemos hacer nosotros? Siempre acordonar el área. Si es de alto flujo, tratar, si es de solo un carril, tratar de cerrar un solo carril y luego que pasen los vehículos por el otro. Pero si quedaron en la mitad del camino, tenemos que ¿qué? Cerrar todo completamente, pero en caso de una emergencia real, la verdad es mejor cerrar los dos, porque no falta el que pase al ladito y mirando el incidente o el accidente y también colisione con otra persona. En este consorcio tenemos que tener esa precaución también. En los frentes de trabajo, en los túneles, así en cielo abierto, hay que tener mucha precaución en caso de un incidente. Si hay un accidente de esta magnitud, téngalo por seguro que vamos a cerrar las vías de acceso y dar paso en otras vías para que ellos sigan haciendo su respectiva producción. Ahora, riesgo en la zona de trabajo. Es importante que el jefe de operaciones y el jefe de seguridad estén trabajando de la mano y realicen una inspección global, un ángulo de 360 grados a la escena antes de iniciar nosotros la respectiva intervención. Ver si hay derrames, ver si hay que están generando chispas de pronto del vehículo y tratar de mitigar esa generación de eso. Por ejemplo, vemos la imagen me muestra lo que hacemos nosotros en caso de una emergencia o en caso de un accidente. Nosotros primero vamos a desconectar la batería, el polo negativo, para que de pronto no genere una chispa y haya una explosión. Entonces, por eso nos cuidamos mucho en temas de prevención. Siempre hay que ser prevencionista ante todo. Hay que tener en cuenta los airbags no desplegados. Cuando hay un accidente de tránsito o cuando hay un choque, muchas veces los airbags no se despliegan, quedan ahí presentes. Cuando llega el personal rescatista o personal brigadista o de atención prehospitalaria a realizar la respectiva atención de la víctima, muchas veces el de seguridad tiene que tener presente eso, de hacerle primero mitigar o tratar de hacer la mejora de para que esos airbags no se desplieguen. Porque en ese despliegue puede haber lesiones al rescatista o a la misma víctima. Conocer bien el vehículo. Sé que los últimos vehículos, últimos modelos, más que todo esos Mercedes-Benz o los que ustedes ya conocen, esos vienen con todos los sistemas de airbag por todo el vehículo completo. Pero los que están desactualizados, pues no tienen casi todo eso, lo tienen
en el volante y en la parte del copiloto. Entonces hay que tener mucha precaución antes de nosotros ingresar a atender el paciente. También tener mucha precaución con los pretensores, que muchas veces eso me ayuda a apretar o asegurar más cuando hay una desaceleración de un vehículo. Eso me ayuda a sostener más la presión a la víctima. Siempre hay que, cuando lleguemos a la víctima, cortar el cinturón de seguridad y hacer la respectiva respectiva cubrimiento del airbag que no sea desplegado. Riesgos a equipos a utilizar. ¿Qué riesgos podemos encontrar en esto? Que tenemos que tener un dominio y un uso de equipos de estricación y tener una concentración cuando estemos haciendo este tipo de trabajos, porque cuando estamos desconcentrados muchas veces pasan los accidentes y los mismos bomberos tampoco no somos dioses, también nos podemos accidentar por la mala o por el mal dominio del mismo equipo. Y los que mismo operan los equipos también se pueden accidentar al hacer un mal corte o una mala manipulación del equipo en casos de estricación vehicular. Cuando todo el personal rescatista está haciendo la respectiva intervención de cortes del vehículo, siempre van a generar superficies cortantes, el cual nos puede lesionar cuando estemos realizando una estricación y una extracción al lesionado. Por eso es importante nosotros o el de seguridad, el que esté en la escena, cubrir esas superficies cortantes con unas respectivas lonas para que no genere accidentes. En nuestra zona de trabajo siempre se va a generar escombros por las estricaciones que se realicen durante el evento. El jefe de operaciones siempre va a designar un área, en la área externa, un área de escombros, el cual tiene que ser extraído por personal logístico hacia ese punto para que no haya accidentes de los mismos rescatistas que están haciendo la operación. Procedimientos de extracción y extricación vehicular. Vamos a ver unas características básicas del vehículo para nosotros tener en cuenta. Tenemos primeramente lo que es llantas o neumáticos. Tenemos ventanas, parabrisas, puerta delantera, puerta trasera, postes A, B, C y D, convertidores catalíticos, sistema de restricción o airbag. Y por último tenemos lo que es la pared de fuego, la cual divide la cabina con el motor, lo que nos referimos como tablero. EPPs, equipos de protección personal. Cada personal que va a hacer la extricación vehicular tiene que tener sus respectivos chaquetones, pantalón, casco con visera, guantes y botas. Y para realizar estos respectivos trabajos de extricación vehicular. Herramientas hidráulicas. En estas vamos a tener unas herramientas que dan un fluido, la que me da la fuerza de corte de expansión y la compresión. Y existen varios tipos de herramientas con motores que son de combustión interna, eléctricas y manuales. Tenemos estas tres herramientas, las cuales se manejan para el tema de estricación vehicular. La primera sería cortadora, tenemos la combinada o la cortadora y separadora, tenemos la que es RAN o cilindros expansores. Otras herramientas complementarias, tenemos la Hooligan Tools, la cortadora de cinturones y rompevidrios, tenemos las hachas de bomberos, la cizalla y otras herramientas eléctricas que es la sierra recíproca.
Herramientas a utilizar durante la estabilización del vehículo, que son polines estabilizadores, cojines de baja y alta presión y cintas planas para amarres. Los cojines de alto y bajo flujo tienen un 15% de su volumen inflado. Eso pueden alzar hasta 90 toneladas. 90 toneladas. Estabilización del vehículo. Vamos a ver unas características en caso de emergencia, cómo vamos a estabilizar un vehículo y cómo lo debemos hacer. En un vehículo debemos colocar las cuñas sobre las ruedas para que no haya movención, ¿sí? Vamos a colocar las escaleras debajo, las escalerillas, ¿sí? Y hay unos 3 puntos de estabilizar los vehículos, un sistema de 3 puntos y un sistema de 4 puntos. A los 4 lados, donde están las llantas, que eso se hace con las escalerillas, lo que es las llantas o los neumáticos, vamos a colocar lo que es los tacos. Listo. Vehículos sobre sus llantas. Vehículo volcado lateral. ¿Qué vamos a hacer en estos vehículos volcados? Vamos a estabilizarlo para que no haya un daño en ¿qué? En el rescatista o en el bombero. Entonces vamos a estabilizarlo con apuntalamiento, apuntalarlo y asegurarlos con cintas. Vamos a asegurarlos con cinta tanto la parte interna como la parte externa. Y vamos a acuñar lo que son los postes A y los postes C para que no haya un balanceo de la misma. Volcado sobre el techo. Vamos a acuñar los espacios entre el vehículo y el pavimento. ¿Cómo quedan esos vehículos totalmente? Hay que apuntalarlo de la parte posterior también. Y en estos casos hay muchas veces que lo sacamos por lo lateral y lo sacamos por la parte posterior para extraer al paciente. En eso hay que tener en cuenta siempre los espacios y cuñarlos. En este tema vamos a hablar un poquito sobre la evolución de los en vidrios. Existen dos tipos de vidrios, vidrios templados y vidrios laminados. En los vidrios templados se va a encontrar más que todo en los laterales y los traseros, y los laminados los parabrisas. Para nosotros hacer un rompimiento lo tenemos que hacer antes de, que muchas veces los parabrisas no tienen esos vidrios templados, que cuando usted va a romper el vidrio queda muy fragmentado o se fragmenta inmediatamente y puede caer en el rostro de la persona o de la víctima o del mismo bombero. Pero entonces antes de realizar este proceso se ponen unas cintas en tipo X, lo sellamos todo totalmente y hacemos el rompimiento en una de las esquinas, ¿sí? Este vidrio lo vamos a extraer hacia la parte externa y lo llevamos al lugar donde, de escombros, o si no, a la parte debajo del vehículo. Listo. ¿Qué prevenciones nosotros tenemos que tener ante un rompimiento de un vidrio? Primero que todo, vamos a cubrir a la víctima, al paciente, protegerlo antes de romper el vidrio. Los vidrios laterales se deben romper antes que se trate de forzar las puertas. Siempre hay que hacerlo antes de. Y siempre decirle a los compañeros, a las personas, pues los que están haciendo el procedimiento de extricación y extracción, el tema de que se cubran de los vidrios que vayan a expandirse. Cuando se rompa un vidrio hay que hacerle ¿qué? Recolección y llevarlo a una zona segura.
como lo había dicho en la diapositiva anterior. Hay que tener mucha prevención, en este caso, de la recolección de los vidrios. Aquí tenemos un protocolo o una cadena de supervivencia, como lo decimos en el RCP, tiene una cadena de supervivencia, pero esa es una cadena de supervivencia en estricación vehicular. Estricación vehicular, y son unos eslabones muy importantes que hay que tener en cuenta. En el primer eslabón vamos nosotros a tener una prevención y una educación vial. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se mastica este pequeño eslabón? Ahí lo que me dice es un cuaderno, ¿sí? Como vemos acá, un cuadernito. La prevención, ¿de dónde viene? De casa. ¿Sí o qué? A temprana edad, en la escuela, en las universidades o en el trabajo nos dan ¿qué? Prevención y una educación vial. Y la buena utilización de los dispositivos de seguridad. Aquí en la empresa tenemos un plan estratégico de seguridad vial. En las inducciones nos dan un plan estratégico de seguridad vial. Y esto nos conlleva a tener una educación vial. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta? Siempre la utilización del cinturón de seguridad. No manejar pues a altas velocidades para que no vayamos a tener que estos respectivos eslabones de aquí para adelante. Bien, tener en cuenta eso. El segundo eslabón dice alarma compartida, ABC. ¿Es el qué? ¿Eso a qué se refiere? Es un tiempo de respuesta con el control del fuego y los peligros, usos y de herramientas que no siempre estarán en la escena, que es de la parte bomberil. Tenemos también la parte médica, el cómo tratar al lesionado. Tenemos la parte policial, que es o el tránsito, el control de los vehículos, el control de las personas que quieren ingresar a la zona de impacto. Eso es una alarma compartida. Alarma compartida donde trabajamos en equipo. Para el tercer eslabón tenemos un manejo prehospitalario del trauma y la extracción o extricación del paciente. ¿Qué procedimientos que nos permitan una rápida y segura liberación y extracción del lesionado? ¿En coordinación con quiénes? Con esos compartidos. ¿Quiénes son? Los bomberos y el personal de salud. Ahora, después de que nosotros tengamos este paciente ya extraído, totalmente inmovilizado en su respectiva camilla, lo vamos a trasladar inmediatamente ¿a dónde? A un centro asistencial. Traslado a un centro asistencial. Durante el traslado, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Primeramente, la monitorización del paciente, los signos vitales, todo lo que tenemos que hacerle durante el traslado y ver cómo evoluciona su estado de salud. Y por último tenemos el manejo prehospitalario, ya sea lo que le vayan a hacer los médicos con manejos invasivos, ya sea una cirugía, ya si el paciente lo requiere. Ahora, un recorderis. Sé que tuvimos una clase o un módulo donde hablaron sobre el XABCDE. Es un recorderis muy ahí de básico, que la primera ¿a qué nos referimos? La primera X, a hemorragias desanguinantes que tenemos que hacer nosotros en el momento que vimos al paciente, en el momento que estaba atrapado, que tuvo una hemorragia, ¿qué valoración le hicimos? Taparle con gasas compresivas y luego saltarnos al segundo eslabón, que es la vía aérea y control de columna cervical. Siempre antes de nosotros tener las hemorragias sanguinantes seguras, vamos a hacer inmediatamente la valoración, la A. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Control de la columna cervical y vía aérea. La B, ventilación o respiración y el miro
escucho y siento, mes o voz. La C, circulación y control de las hemorragias. La D, para recordar, es déficit neurológico, estado mental de la persona. Se le hace una clasificación con el ABDI, que es rápida, o si no, que el personal médico, que ya o paramédico o atención prehospitalario o enfermero, pueden hacer con el tipo de escala de Glasgow. Y la E, vamos a hacer la exposición total del paciente y el control de la hipotermia. Es lo más sencillo, el protocolo el XABCDE. Ahora, muy bien, ¿cómo vamos a extraer una persona de un vehículo? Tenemos una extracción rápida, la cual en caso de un incendio o que vemos que la persona la podemos salvar inmediatamente, tenemos unos ángulos para sacarlo de forma rápida y espontánea. Como lo vemos acá en las imágenes, podemos colocar un brazo sobre el mentón del paciente por debajo de las axilas y la otra la cogemos, damos las vueltas por el otro brazo, la segunda imagen la vemos, cogemos la muñeca del paciente y lo sacamos del vehículo a llevarlo a una zona segura en caso de una emergencia fulminante. Las últimas actualizaciones de extricación vehicular nos refieren de que ya no saquemos los pacientes ángulos de 90 grados, sino que los saquemos a 0 o a 15 o a 45 grados, que sale mejor inmovilizado porque dándole así esta vuelta al ángulo de 90 grados, pues el paciente va a tener una afección, como un 90% de una afección en la región dorsal, región lumbar. Hay que tener en cuenta estos respectivos ángulos, pero las últimas actualizaciones que sacaron era que sacáramos al paciente a un grado de 0, dependiendo de cómo esté nuestra zona en trabajos de extracción en ese momento. El manejo de paciente atrapado, extracción técnica con chaleco. Esto es un paso a paso que debemos tener en cuenta de cómo realizar nosotros primero la estabilización del paciente. Siempre hay que estabilizar al paciente con casarnos de cabeza, ya sea en la parte posterior de la silla del conductor o del copiloto, colocar el respectivo collarín cervical rígido, luego a traerle hacia adelante e ingresar el chaleco de estricación que cubre cabeza, dorso hasta la pelvis. Y vamos a inmovilizarlo totalmente a la víctima, totalmente inmovilizado, y luego la vamos a extraer hacia la parte exterior, ya sea un ángulo de 15, de 0 o de 90 si se requiere en casos de. Bueno, muchas gracias por su respectiva atención. Estoy muy agradecido a nuestros formadores de la AR Sura, las cuales nos brindan este espacio para nosotros dar una capacitación a nuestro personal y espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias de todas maneras y espero que este tema lo cojan de referencia y no solo se queden con lo que les expliqué, sino que también busquen por internet o lean más sobre esos temas de extricación y extracción vehicular. Hasta luego.